Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Vamos a continuar con resolver nuestro ejercicio. Voy a compartir nuevamente mi presentación para terminar de resolver el ejercicio. Estábamos en este punto. Estábamos haciendo el cálculo de los momentos para resolver esta segunda condición de equilibrio. Empezamos apenas en el primer momento en la fuerza 1 del peso 1 colocado a la izquierda de esta viga, este peso de 980 newtons. Y vamos a hacer entonces a continuación, muchachos, lo primero que hacemos es la consideración de cuál es el signo del momento, en este caso del momento de la tensión, muchachos. Vamos a ver, si nosotros aplicamos esta fuerza de la tensión verticalmente hacia arriba, ¿hacia dónde producimos el giro con respecto a este punto negro que es nuestro punto de giro? Hacia la dirección de las Hacia manecillas del los... reloj. El reloj. Y en ese caso, ¿cómo es el momento? ¿Qué signo tiene? Negativo. 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 Entonces, esa es la consideración que debemos hacer previa. Y entonces, el siguiente momento es negativo. Ahora sí, vamos a poner su magnitud. Como no conocemos el valor de la fuerza T, pues la expresamos como tal, como T. Pero sí podemos determinar su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca de la tensión? 5 metros. 5 metros. Muy bien, por 5 metros es la distancia que hay desde donde está aplicada la tensión hasta el punto de giro. Siguiente fuerza, muchachos. La siguiente fuerza que encontramos hacia la derecha es el peso de la viga. Nuevamente pregunto, este peso de la viga, ¿hacia dónde hará girar la viga con respecto a este punto negro que es el punto de giro? Hacia A el... la dirección contraria de las manecillas. De las masillas hacia la izquierda, muy bien. Y eso me implica que el momento sea Negativo. Positivo. Positivo. Positivo, sí, perdón. entonces más. Vamos a ver ahora el peso de la viga, ya está aquí explícito, son 200 newtons. ¿Cuál sería su brazo de palanca? 4 metros. 4 metros. Por 4 metros. Ya está. Y finalmente me hace falta el peso 2. La pregunta es, el peso 2 no lo conozco, entonces lo expreso como tal. ¿Cuál sería su brazo de palanca del peso 2? 0. Sí, muy bien. Entonces, si le pongo más o menos, me da lo mismo, porque al final esto se va a eliminar. Es igual a 0. Muchachos, ¿alguna duda por qué es 0 aquí el brazo de palanca? No. 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 Perfecto, entonces, de una vez vamos a ver que este término se va a eliminar. Entonces vamos a hacer nuestras operaciones. 980 por 8, muchachos, ¿cuánto es? 7,000. 7,840. 7840. 840 menos T que no conozco por 5 metros. Más 200 por 4 me da 800. 800. 800 metros. Luego más o menos 0. Es igual a 0. Este último término ya no me interesa. Si sumamos estos dos, muchachos, 7,840 más 800 me da 8,000. 8,640. 640 metros metro. Menos T que me implica a 5 metros. Y eso va a ser igual a 0. Vamos a empezar a despejar. Vemos que lo único que no conocemos aquí es T. Entonces ya podemos prácticamente encontrar su valor. Si empezamos a despejar de aquí, me queda que menos T por 5 metros va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? 8640 newton metro. Menos. Menos. Fíjense que aquí era positivo, entonces cuando pasa a este lado, tiene que cambiar de signo. Menos 8,640. Es importante porque si no, ya no nos salen las cuentas. 8,640. Y ahora veo que tengo
tengo esta situación, tengo menos de este lado y tengo menos de este lado. ¿Qué hago para quitar estos signos de menos, muchachos? ¿Se acuerda qué nos dice el álgebra que tenemos que hacer en estos casos? Se multiplica por -1 toda la ecuación. Así es, toda la ecuación por -1, es decir, cada uno de los términos lo multiplicamos por -1 y de esa manera logramos eliminar este signo negativo. Los dos miembros de la ecuación. Bueno, pues voy a poner -1. Cuando hacemos eso, entonces, logramos que este signo que tenía la t se elimine. Me queda nada más t por 5 metros de este lado. Y del otro lado el signo igual, este signo también se elimina y me queda igual a 8.640 newton. Entonces, es una forma, de hecho, es la forma que me dice el álgebra. Si domino un poquito más el álgebra, pues simplemente diría que si está de los dos el signo igual lo puedo eliminar. Eso es válido siempre que sea solamente un término. Pero si hubiera aquí una suma, entonces ya no sería lo mismo. Pero bueno, este es lo correcto, incluso cuando hay más de un término. Entonces ya aquí tengo nada más, lo único que tengo que hacer muchos para encontrar t es despejar. Quitar estos 5 metros. ¿Cómo me queda entonces? T aquí es igual. 8.640 entre 5. 640 newton metro Sobre 5. 5 metros. 5 metros. Y esto ocasiona que los metros se eliminen. Me quedan 8.640 entre 5. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 1728 newtons. 1.728. Sí. 1.728 newtons. Ya está. Entonces ya encontré el valor de T. Me hace falta determinar el peso el valor del peso 2. ¿Qué hago para encontrar el valor del peso 2? Ya sé cuánto vale este. ¿Qué hago para encontrar este W2? Sustituimos el valor de t. El valor de T en 2. En esta ocasión, perdón. Sustituyendo T. Sustituyendo esta tensión P. En esta ecuación 1. Vamos a poder encontrar el valor del número 2. T es 1728. 1728. Luego, menos W2 debe ser igual a 1180. ¿Qué hacemos entonces? Nos interesa encontrar W2. ¿Qué hago a continuación? ¿Diferencia? 1728 se pasa del otro lado. Bien, entonces me queda que menos W2 será igual a 1180. 1180 menos 1728 newtons. 1728 newtons. Entonces menos W2 va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? Menos Menos 548. 548. Sí. Menos 548. Okay. Pero tengo menos W2. No me interesa saber cuánto vale menos W2, sino me interesa saber cuánto vale W2. ¿Cómo le hago? Normalmente se multiplica por -1. Nuevamente multiplicamos por -1, efectivamente, para que te esté haciendo menos de los dos lados. -1 de este lado y -1 de este lado. De esa manera eliminamos el signo. Entonces me queda que el peso 2 va a ser exactamente igual a 548 metros. Ya tengo las magnitudes de la tensión y del peso, que es lo que tengo que encontrar. Lo único que me resta, muchachos, para acabar este ejercicio es expresar esta tensión y este peso en forma polar, en forma de vector, en forma polar, sí. Ya tengo aquí arriba la tensión, por ejemplo, es cosa de hacerlo
Si les peso, muchachos, con su magnitud y dirección, que es igual esta tensión. ¿Cuánto vale su magnitud? Muchachos, ¿cuánto vale la tensión? 1728 newtons. 28 newtons. Las 1728 newtons, esa es su magnitud. Su dirección. ¿Cuánto? Con una dirección de 90 grados. Luego, lo otro que me falta es expresar este peso 2. Aquí ya no tengo mucho espacio, lo voy a expresar aquí arriba. Peso 2. Expresado aquí es igual. 5.548. ¿Qué? Perdón, 548. 48. Sí. 48 newtons. 48 newtons. ¿Con qué ángulo? Con un ángulo de 270. Gracias, sí, está bien, gracias. No sé qué me estaba diciendo. 270 grados. Ya está, entonces con eso terminamos de hacer este ejercicio. Ya está expresada nuestras dos fuerzas, la tensión de esta cuerda y no sé, cable de acero, lo que sea que esté sosteniendo esta viga aquí, tiene que aplicar una fuerza de 1628 newtons en esta dirección, 90 grados hacia arriba, para sostener esta viga de 200 newtons y que los extremos tienen estos pesos, un peso de 260 newtons hasta el extremo izquierdo y un peso de 1048 newtons del lado derecho. Ya está. Ya nada más como para complementar esto, muchachos, podría ser el caso que me pidieran determinar, por ejemplo, la masa de este cuerpo, la masa de los cuerpos que están colgados aquí, por ejemplo, esta masa 1 y esta masa 2. No sé cómo puedo determinar esta masa 1, por ejemplo, ¿a qué se da igual esta masa 1? ¿Una idea, muchachos? Los newtons lo dividiríamos entre la gravedad. Eso es, tenemos que dividir el peso entre la gravedad. Entonces, si hacemos eso, muchachos, me quedan, en este caso de la masa 1, 980 newtons. ¿Cuánto es? 9.8 ¿Qué unidades? Metros metros sobre segundo al cuadrado. cuadrado. Por segundo cuadrado. Hacemos esa operación, me queda que estos son, esta masa 1 es de 100. 100. ¿100 qué? 100 kilogramos. Vamos a ver los kilogramos. Vamos a ver los kilogramos, aquí arriba tenemos litros, acá abajo metros por segundo cuadrado. Está bien, pero de un sano. ¿Alguien se acuerda qué son los newtons? Es el producto de la masa, que se da en kilogramos, la gravedad, que son metros por segundo cuadrado, y esos son metros. Y como aquí estamos dividiendo entre la gravedad otra vez, metros por segundo cuadrado, y al hacer eso, resultados estos son kilogramos. Para que sepan de dónde sale. Ya está, muchachos. Finalmente, nada más para no dejar, vamos a calcular cuánto valdría esta masa 2, cómo la encuentro, que será igual. También es dividir el peso entre la gravedad, ¿no? El peso, en este caso, el peso 2, aquí me faltó poner el peso 1. Este es el peso 2 entre la gravedad. Y en este caso, el peso 2 es de 48. 48 newtons entre la gravedad igual 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto me da, muchachos? 548 entre 9.8. 55.91. 55.
Sí. Sí, punto 91. Sí, 55.91. 91. Ok, 55.91 kilogramos. Esto es. Entonces, muchachos, para que esta viga de 200 newtons de peso sostenida por este cable que le aplica una tensión de 1278 newtons, 1728 newtons, soporta estas masas a sus extremos de 100 kilogramos del lado izquierdo y de 55.91 kilogramos del lado derecho. Luego, siempre que estén a esas distancias, si las distancias cambian, si estas masas cambian, pues esto ya no está en equilibrio, ¿no? Estas son las condiciones en equilibrio total. Cuando esta viga está completamente detenida en esa posición, no se mueve, no gira, está en equilibrio total, tanto de traslación como de rotación. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Maestro, yo tengo una. Sí, ¿De dónde salió el ángulo de 270 grados? perfecto. Vamos a ver. Para eso lo más conveniente siempre es trazar estas fuerzas en un sistema de referencia, en un plano cartesiano. ¿Sí? Siempre es el eje X, este es el eje Y. Entonces, si nosotros trazamos aquí, por ejemplo, la tensión, bueno, todos los vectores en un plano cartesiano siempre salen del origen. Entonces, si tenemos que trazar esta tensión, tendrá que ser del origen hacia arriba en el eje Y. Aquí tendríamos la tensión. Y si queremos trazar este peso 2, por ejemplo, lo tendríamos que trazar del origen en la dirección que tiene hacia abajo. Aquí, este sería el peso 2. Ahí también estaría el peso 1 y incluso el peso de la viga, pero ahorita nos interesa solamente estos dos para determinar sus direcciones. Entonces, si vemos esta tensión, muchachos, todos los ángulos siempre los vamos a medir con respecto al eje X. Entonces, de aquí, del eje X positivo hasta este punto donde está la tensión, aquí hay 90 grados. Creo que eso es claro. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, entonces desde aquí mismo, desde este eje X positivo hasta acá, hasta el eje, el peso 2, ¿cuánto hay? Pues hay 90 grados para este primer eje, y luego otros 90 para el eje X negativo, y otros 90 para el eje Y positivo. Entonces, desde aquí hasta acá, tenemos precisamente 270 grados. No sé si esto responde a tu pregunta, Sí, profesor, gracias. Jennifer. Ok. Ya está, entonces. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Profe, bueno, yo tenía duda bueno, no tenía duda, sino era para afirmar en lo de, en la parte de azul cuando hizo el segundo diagrama, En la parte donde pone 4 y 4. O sea, tiene que dar lo mismo, tiene que ser equivalente a lo de arriba, ¿no? Ajá. Sí, donde pongo aquí la distancia las distancias del peso. Ajá. ¿Es esta parte? Sí, Sí, aquí lo que hay que tomar en cuenta es qué tan larga es la viga. Si ya aquí en la parte de arriba, como yo veo que tengo 3 metros en una dirección, digamos, del cable hacia un extremo son 3 metros y del cable hacia el otro extremo son 5 metros, entonces yo ahí puedo determinar que la viga tiene 8 metros de largo. Y como sé que la viga tiene 8 metros de largo y sé que el peso está exactamente a la mitad, entonces de ahí donde yo deduzco que si yo coloco el peso a la mitad, pues voy a tener 4 metros hacia la izquierda, un extremo de la viga, y 4 metros hacia la derecha, el extremo derecho de la viga. De ahí salen precisamente estos 4 metros. Esa consideración. gracias, profesor. ¿Sí? ¿Sí aclaramos, Rodrigo? Sí, profe. Gracias. Entonces, muchachos, pues así está, ya completo este ejercicio. Lo único que quiero hacer, aprovechando que nos tenemos unos minutos, es que veamos este mismo ejercicio, pero ahora consideremos no este punto, no el punto donde está W2, sino el punto donde está la tensión, para ver que independientemente de cuál punto consideremos, vamos a obtener el mismo resultado. Eso es lo que sigue. Bueno, aprovechando que ya habíamos hecho todo esto, y en la pausa
hice aquí el ajuste para que pudiéramos utilizar por lo que ya teníamos hecho de avance. Voy a dejarlo compartir, voy a acomodarlo un poquito porque me quedó muy chueco. Voy a dejar de compartirlo un momento. Y vamos entonces a hacer vamos a hacer nuevamente el cálculo, pero ahora vamos a considerar un punto diferente para el punto de giro, solamente para corroborar que independientemente cuál sea el punto que elijamos, pues el resultado va a ser exactamente el mismo. Ya está. Entonces, voy a compartir. Nuevamente, entonces, esto es lo que hicimos hace un minuto y ahora vamos a retomar, aprovechando lo que ya habíamos avanzado, vamos a retomar solamente, en este caso, la suma de fuerzas. La primera condición de equilibrio no cambia. Lo que vamos a modificar ahora es que este ya no va a ser nuestro punto de giro. Este negro ya no va a ser nuestro punto de giro. El punto de giro va a ser ahora donde está la tensión que no conozco. Ahora vamos a considerar punto de giro este punto. Y bueno, vamos a recordar que pues vamos a calcular los momentos para este caso. Nuevamente por acá voy a poner aquí que voy a cumplir mi segunda condición de equilibrio. Dice que esto es lo que produce el equilibrio de rotación. Voy a expresar cómo la suma de momentos debe de ser igual a 0. Y es tiempo importante de recordar cómo calculo el momento. Nuevamente, momento, la fuerza, el punto de la fuerza por el brazo de palanca. Y si produzco giro en dirección de las manecillas del reloj, esto es negativo. ¿No es cierto? Este es... ¿Cómo es esto? Sí, es negativo. Si produzco giro en el sentido contrario de las manecillas del reloj, este momento es positivo. Eso es la cosa. Sentido de las manecillas del reloj negativo, sentido contrario de las manecillas del reloj es positivo. Muy bien, ya estando así, muchachos, ahora sí vamos a hacer nuevamente nuestro cálculo de momentos. Bueno, voy a recordar que para esto pues tenemos que tener el primer momento, el momento de la fuerza 1, del peso 1, sumado al momento de la tensión, que es la segunda fuerza que tengo hacia la derecha, sumado al momento del peso de la viga, y sumado al momento del peso 2 que tengo al extremo derecho de la viga. Todos esos momentos sumados van a ser igual a 0. Vamos a calcularlos. Muchachos, el momento 1. ¿Cuánto vale la fuerza del momento 1? No, pues 180. 180. newtons. Sí. Pero, pues, antes de eso me faltó hacer la consideración. ¿Es positivo o negativo? ¿Hacia dónde hace girar la viga este peso 1? Sentido de las manecillas, sentido contrario de las manecillas. Contrario, ¿no? Contrario a las Contrario. manecillas. Entonces sería positivo, ¿no? También. Sí. La fuerza. Sí. ¿Cuál es su brazo de palanca ahora? ¿Cuál es el brazo de palanca de la fuerza del peso 1? 3 metros. 3 metros. 3. Es la distancia desde donde está aplicado peso 1 al punto de giro. Muy bien. Luego seguiría la tensión. ¿Cuál es el brazo de palanca? Bueno, la tensión no la conozco, la voy a poner como tal. ¿Cuál sería el brazo de palanca de la tensión ahora? 0. 0, muy bien. Entonces, ahora el brazo de palanca de la tensión es 0. Entonces, si le pongo aquí más o menos, me da lo mismo porque se va a eliminar esto. Vamos a ver la siguiente fuerza, que es el peso de la viga. Muchachos, el peso de la viga
está colocado aquí, un poquito más a la derecha, el punto de giro. ¿Hacia dónde hace girar este peso de la viga, esta viga, con respecto a este punto de giro? ¿Hacia dónde giraría la viga? Hacia las manecillas del reloj. Hacia las manecillas del reloj, en ese sentido. Entonces, ¿cómo es el momento? Negativo. Negativo. ¿Cuánto vale esta fuerza del peso 2? Pues vale el peso de la viga, que son 200 newtons. ¿Cuál sería su brazo de palanca, muchachos? Sería la distancia que hay entre el peso y este. ¿Cuánto sería aquí? 1. 1 metro. No. 1 metro. Efectivamente 1 metro, porque de aquí a acá ya sabemos que hay 3, entonces solamente me faltaría 1 para completar estos 4. Perfecto, entonces ahí habría 1 metro. Luego vamos a ver finalmente el peso 2, muchachos. El peso 2 está colocado al extremo derecho de la viga. ¿Hacia dónde hace girar la viga si lo aplicamos ahí? ¿Hacia dónde gira la viga? Hacia el sentido de las manecillas. Sentido de las manecillas. Entonces el momento es Negativo. negativo. Y este peso 2 no lo conozco, entonces nada más lo nombro. ¿Cuál sería su brazo de palanca? Sí. 5 metros. 5 5 metros. metros. 5 metros. Ya está. Todo eso sumado me debe dar igual a 0. Entonces, de una vez digo que se hace 0. No me interesa. 980 por 3 me da 2.840. 2.940. 2.940, ok. 2.940. 2.940 newton metro. Luego más, ya no me sirve. Menos 200 por 1, 200 newton metro. Menos W2 que todavía no conozco. Por 5 metros. Es un brazo de palanca. Debe de ser igual a 0 todo eso. Bien, muchachos. 2.940 menos 200. ¿Cuánto me da? 2.000. 2.740 newton metro. 2.740 newton metro. Menos W2 por 5 metros. Eso debe ser igual a 0. Vamos a despejar entonces. Veo que nada más tengo W2 que no conozco, entonces puedo encontrar su valor si lo despejo de aquí. Voy a quitar esto, lo voy a pasar para acá. Y me queda que menos W2 por 5 metros va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? Menos 2.740 newton metro. Menos 740. Finalmente, pues para encontrar esto primero voy a quitar los signos. ¿Cómo le hago para quitar los signos? Se multiplica la ecuación Menos por menos 1. Por menos 1 toda la ecuación, los dos términos de la ecuación, menos 1 de este lado, menos 1 de este lado. Y así no alteramos la ecuación. Y entonces me queda que eso 2, W2 por 5 metros. Va a ser exactamente igual a 2.740 newton metros. Finalmente, para encontrar el peso el valor de euros, entonces, ¿qué le hago estos 5 metros? Pasan dividiendo a 2.740. Muy bien, pasan dividiendo acá, entonces me queda que el peso 2 va a ser igual a 2.740 newton metro. Entre estos 5 metros. Entonces los metros con estos metros se eliminan y me quedan ¿cuánto? 548 newtons. 548 newtons. Ese es el valor del peso 2. 548 newtons. Ya está, finalmente ya tenemos este valor de W2. ¿Qué hacemos para obtener T? Tenemos que sustituir W2.
escribimos W2 en la ecuación 1. Y entonces eso me dice que T menos 548 metros, 548 newtons, que es lo que vale W2, va a ser igual a 180. Bueno, de aquí vamos a despejar simplemente. Esto lo podemos pasar para acá. Me queda que T va a ser igual a 1180 newtons. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo queda? Más 548. Más 548. Y sumamos 1180 más 548. Nos da 1728. 1728 newtons, son newtons. Entonces, mi tensión, muchachos, de 1728 newtons. ¿Alguien se acuerda de los valores que obtuvimos antes? Bueno, ahorita los vamos a ver. ¿Cuánto me queda entonces mi tensión, muchachos, aquí expresada en forma de vector? Aquí será igual. 1728 newtons con aire. 90 grados. 728 newtons con una dirección de 90 grados. Perfecto. Maestro, yo tengo una duda. ¿Cómo sacó 90 grados? Dame un segundo, ahorita lo vemos. El peso 2, muchachos, expresado en forma vectorial, la que es igual. 548 newtons con una dirección de 270 grados. 548 newtons con una dirección de 270 grados. Nuevamente vamos a repetir esta parte de dónde salen estos ángulos de 90 y de 270 grados. Para eso, para visualizarlo bien, pues necesitamos hacer trazar nuestras fuerzas en un sistema cartesiano, en un plano cartesiano, para poder visualizar bien claramente cuál es la dirección de esas fuerzas. Entonces voy a trazar aquí mi plano cartesiano, eje X, eje Y, el eje X, X, Y. Entonces, sobre ese plano cartesiano, trazar mis dos fuerzas que me interesan ahora, la tensión. Como veo, la tensión, muchachos, está aquí, de acuerdo a mi diagrama de cuerpo libre, está verticalmente hacia arriba. Entonces, si la dibujo en este plano cartesiano, la tengo que dibujar del origen verticalmente hacia arriba. Y eso es en dirección del eje Y positivo. Aquí estaría la tensión. Y una vez vamos a aprovechar para dibujar el peso 2. Si lo vemos aquí en el diagrama de cuerpo libre, está de la viga hacia abajo en dirección vertical. Entonces, dibujado en el diagrama de cuerpo libre, tendría que dibujarlo siempre desde el origen y tendría la dirección hacia abajo. Entonces sería vertical hacia abajo. Aquí estaría mi peso 2. Ahora, ¿por qué 90 y por qué 270? Si vemos y recordamos todo el ángulo para cualquier vector lo debo de medir a partir del eje X positivo. Entonces, esta tensión tiene este ángulo. Con respecto al eje X positivo es este. ¿Cuánto vale este ángulo con respecto al eje X positivo de esta tensión? 90 grados. 90. Y ahí salen estos 90 grados que pusimos aquí en la tensión. Y si viéramos el ángulo del peso 2, tendríamos que ver que desde aquí, desde el eje X positivo, tendríamos que recorrer todo esto hasta la dirección de este peso 2, y aquí tendríamos 90, y aquí tendríamos otros 90, aquí tendríamos otros 90, de tal suerte que aquí tendríamos 270 grados para el peso 2. No sé si con eso aclaramos, muchachos. ¿Quién hizo la pregunta? Ok, gracias, profe. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces si se dan cuenta, chequenle 1728, 90 grados, 548, 270 grados. Me voy a mover a la anterior. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, queda igual. Es lo mismo. Ninguna, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El punto que ustedes elijan, muchachos, les va a dar el mismo resultado. La diferencia va a ser, desde luego, las ecuaciones y lo que tengan que hacer acá, pero cualquiera de los dos puntos les debe dar el mismo resultado.
Esa es la conclusión a la que quería llegar. Incluso si eligiéramos cualquier otro punto, nos daría exactamente el mismo resultado, nada más que cualquier otro punto nos complicaría el álgebra, porque tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas y tendríamos que resolver ese sistema que es un poquito más complejo tal vez, pero no es imposible de resolver. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Eh, ¿Sí? yo tenía una profe en la de, bueno, donde pone, bueno, no, ahí no. Ahí déjale ahí. En T, ¿por qué le pone al lado 0? O sea, ese 0 es la de, bueno, donde está el círculo verde. O sea, como no tiene valor, le pone 0. Acá dices, lo calculamos el momento. Ajá, sí, ahí. Ok, este es 0 porque lo que ponemos, el T es la fuerza y Ok. lo que está entre paréntesis es el brazo de palanca. Entonces, si nos damos cuenta, el brazo de palanca siempre es una distancia que hay del punto de giro al punto donde está aplicada la fuerza. En este caso, la fuerza de la tensión está aplicada exactamente en el punto de giro. No hay ninguna distancia de esta tensión a este punto de giro. Coinciden exactamente, por eso esto es 0. Por eso este brazo de palanca es 0. Porque están exactamente en el mismo punto, tanto la tensión como el punto de giro coinciden en este punto de la viga. Por eso su brazo de palanca vale 0. Oh, ya, profe. ¿Sí? Gracias. De hecho, eso lo hacemos a propósito, precisamente para que se simplifique esto. Si nosotros hacemos esto, este término se va a eliminar. O si lo ponemos en el otro caso, en W2, como fue en el caso anterior, se eliminó el término de W2. Y eso pues, nos hace que sea más fácil resolver esto, porque solamente nos va a quedar aquí una incógnita que vamos a poder encontrar sin ningún problema. Y así de fácil resolverlos. Ahí está, muchachos. Tenemos un minuto más. Si alguien tiene algún otro comentario, pregunta adicional. Muchachos, ¿nada más? No, profe. No, No, ninguno. profe. Tienen ahí No, maestro. les recomiendo que terminen sus ejercicios antes del examen de mañana. Tienen ahí sus cuestionarios de teoría. Repásenlos, por favor. Y pues mañana los espero en el examen a las 7. Va a estar disponible en Edmodo. Les publico al rato la actividad para que suban sus evidencias mañana. Muchachos, gracias. Cuídense mucho. Tengan excelente día. Perdón, regálenme su participación aunque sea en la asistencia, porque aquí ya nos va a dar tiempo. En la asistencia, regálenme su participación, por favor. Buen día. Cuídense mucho. Hasta la próxima.